que los tipos tomen esta actitud. Bueno, acá me dice Pablo, me dice hay una situación de conectividad del streaming de Facebook, que está desde muy temprano andando todo mal. Bueno, habrá algún sistema a nivel global. Pero vamos a ir ahora a lo que cuenta para nosotros. En este momento está en línea el diputado Sergio Abrevaya. Sergio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Bueno, yo vengo siguiendo los pods suyos y la verdad que es interesante que nos ayude a poder comprender cómo está el sistema hospitalario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde a partir de declaraciones a medios periodísticos, la titular del PAMI, Luana Volnovich, y otros actores introducen permanentemente la idea de un sistema en tensión o al borde de la incapacidad de atención en las unidades de terapia intensiva. Sí, a ver, la titular del PAMI hizo un juego con las palabras, con datos reales y datos, y la otra manera es, digamos, escondiendo, sugiriendo otros datos que no son. En realidad, lo que dice que es cierto es que el sistema privado saturó el 100%. Y después dice que el AMBA saturó el sistema público, sí, pero la ciudad no. La ciudad de Buenos Aires está al 50% en la UTI, tiene ocupadas 200 de 450 camas. Y el privado saturó porque reincorporó a partir de noviembre el tratamiento de muchas enfermedades y a partir de ahí habilitó las UTI que estaban exclusivamente dedicadas a COVID para enfermedades no COVID. Así que tiene un 70% de internación no COVID y un 30% COVID, y está en el 100%. Ahora, eso, lo que estoy tratando de hacer es ponerlo en su justo término. No es que no esté creciendo el virus, está todavía a la mitad de lo que estuvo el año pasado en términos de casos graves, y de muertes también lo mismo, todavía está, no está de muertes está a menos de la mitad, o cerca de la mitad. O sea que está creciendo. No sabemos si no va a crecer más rápido que el año pasado o menos, pero no estamos todavía en el pico ni remotamente. El comportamiento de algunas autoridades es como si estuviésemos en el pico, ¿no?, de desesperación. Lo que es cierto de lo que dicen las autoridades, porque también hay cosas que tienen razón, es que la población se ha relajado en los cuidados. Este es uno de los peores errores. Desde ese punto de vista, la gente tiene que entender que tiene que volver a cuidarse, porque estamos creciendo en cantidad de casos y eso puede devenir en cantidad de muertes. Por supuesto, no pueden ser el mismo número porque algunos han logrado vacunarse con 2 dosis, para algunos la vacuna de una dosis va a funcionar mejor. Todo esto son, lo digo así porque no todos saben, nadie sabe bien cómo funcionan las cosas, ni los médicos. No, claro. Así que, digamos, este sería el cuadro. Y por supuesto, vos sabés, porque si has leído mis tweets, que soy muy crítico de cómo ha sido distribuida la vacuna. Sí, bueno, digamos, el criterio de distribución de la vacuna no tomó en cuenta ninguna consideración de los datos globales que se pueden entender y pensar por dónde va la cuestión. Es decir, evidentemente hay una situación de riesgo por edad y por comorbilidades, ¿no? Y en el mundo la primera decisión siempre fue ir muy fuerte sobre los efectores de salud por su grado de compromiso y de proximidad en una situación que los pone en la primera línea de contagio. Ese sería un criterio. En realidad no se entienden los criterios, o sí se entienden, pero desde una mirada de carácter político. Ayer el ministro Golan, a quien yo suelo referirme como el Gollum, decía que él teme que la compra por parte de otros actores pueda llevar a un mercado negro de vacunas. Hay un mercado negro de vacunas, lo manejaron ellos, lo podrán llamar vacunatorio VIP, pero la verdad que hicieron un mercado negro de vacunas para algunos de ellos. Sí, mire, el cinismo en toda, es decir, su gestión fue siempre un cinismo increíble, pero en todo el COVID de Golan es increíble. En la primera etapa le echaba la culpa a la ciudad de Buenos Aires de que se contagien, nunca supieron lo que pasaba dentro del conurbano porque no testeaban, por lo cual un día, después de que la ciudad testeó a la 31, se dieron cuenta, testearon la azul y dijeron, tenemos problemas. Golan es un cínico y por supuesto
ha perdido su profesionalidad a manos de la militancia política. Los vacunatorios en la provincia de Buenos Aires son un problema. Han dejado pueblos como Ayacucho sin vacunar porque pertenecen a otro color político. Le ha estado siempre echando la culpa al otro. Parecen el catolicismo español del siglo XV. Son realmente de cuarta. Sí, espantoso. Como bien decía, sí, fue muy mal repartida, porque eligieron repartir por población para poder darle más a la provincia de Buenos Aires. A ver, en una situación en la cual tuviésemos las vacunas, no sé, la mitad del que prometieron en diciembre del año pasado, no te digo todas, y por ahí se llegaba más rápido y no era un problema tan grave que lo calculen por población, pero no es así. Y cuando empezaron a repartir ellos sabían que no era así. Entonces, ¿qué pasó? Repartieron al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, en la primer llegada de vacunas le dieron la mitad, al de la ciudad le dieron un quinto. Porque no estaban distribuyendo por universo al cual vas a vacunar. Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene por habitante el sistema más grande de salud de la Argentina, 5 veces de cualquier ciudad, de cualquier provincia, perdón. Por habitante incluso que el de la provincia de Buenos Aires. Y después vino el de los mayores, y la misma historia. En vez de pensar en la población mayor, pensaron en distribuir por población. Ahí incluso siguieron afectando a la ciudad de Buenos Aires. Ahí un poco la afectaron a la provincia, pero no mucho, porque la población de la provincia es muy grande, pero entonces te da bien la cifra, pero ya el porcentual de mayores de 60 de la provincia es de un 13% y la media nacional es 11%. El de la ciudad de Buenos Aires es 23%, así que imagínate lo que le afectaron. Ya venía arrastrando el déficit de salud, a eso le agregó el déficit de los mayores de 80, sí, claro, que fue por donde se empezó. En la provincia, en vez de utilizar el sistema vacunatorio histórico y sus clínicas, armaron vacunatorios y vimos vacunados en municipios que eran militantes, punteros, como en el caso de los de Tagliaferri, cosas de terror, un desmanejo terrible, pero en una abundancia de vacunas. El 40% de las vacunas que llegaron a la Argentina se le dieron a la provincia de Buenos Aires. El problema es el desmanejo enorme que tienen Kicillof y Golan de esas vacunas. Sí, bueno, es una locura, y además, inclusive, el otro día lo vi a Kreplak. Permítame hacer esta mención, ¿no? A mí Kreplak me resulta vomitivo, sujeto que me da una expectación repugnante. Enmendarle la plana a una colega que además se achicó mal, diciéndole: mire, yo soy sanitarista. Wow, bueno, demostrámelo con los hechos, ¿no? Es una cosa espantosa, la verdad que son espantosos. Sí, yo no sé, esa definición es una cosa rarísima. Kreplak es otro de los coautores con Golan de ese mal manejo y desmanejo absoluto de lo que fue la provincia del conurbano. Mientras gritaban que había que prohibir todo, el conurbano el día 1, el 20 de marzo del 2020, fueron a trabajar todos, porque si no, no sobrevivían, porque era una locura, una prolongada cuarentena con 2 contagiados. Bueno, esta sí era muy difícil explicarse, además al que tiene que sobrevivir. En vez de absorber ese dato como una realidad y tratar de lidiar con eso, se la ha pasado haciendo cálculos para explicar cosas imposibles, cuando tenían una sola explicación, que era que ellos no gobernaban el territorio. Ahora, sin embargo, se dicen sanitaristas y no toman datos evidentes, complejos e importantes de la provincia para calcular su gestión, ¿no? La verdad que ha sido lamentable la gestión de esos dos, y por supuesto la traducción a manos de alguien que yo le tenía más respeto como ministro, por lo menos en la anterior gestión, que fue Ginés González García, que inauguró el famoso vacunatorio VIP, que en realidad con ese vacunatorio pagó el costo por todos, porque yo insisto que en la provincia y en las provincias como en Santa Cruz y otras has tenido vacunatorios o vacunados VIP en todos lados, ¿no? Sí, no, desde ya, por supuesto que sí. Esto ha sido a lo largo y a lo ancho, además con un objetivo muy claro: vacunaron a los propios. Garantizaron la salud de los propios. Ha sido sectario y excluyente lo que han hecho.
El problema que tuvieron es que se sacaron fotos los propios y las publicaron. Sí, con lo que nos lleva al tema, ¿no? A confesión de partes, relevo de pruebas, claramente. Sí, por supuesto. Es increíble que no se hayan indignado. La Argentina está como sometida a un esquema de odio, miedo, y que entonces con esa lógica psicológica es imposible ver estas cosas y valorarlas. Es decir, la verdad que el que milita en el kirchnerismo debería estar muy enojado con cómo se repartieron las vacunas y con los vacunatorios VIP debería haberlos tirado por la borda. Pero bueno, el odio y el miedo funcionan muy bien, de hecho hacen desaparecer cosas evidentes como esta u otras, ¿no? Que por ahí la líder de su propio movimiento es multimillonaria a manos del Estado, pero bueno, ahí hay una disociación cognitiva fenomenal, el hecho de que no puedan visualizar que es millonaria. Después discutimos todo lo demás, si es chorra, si se lo choreó. La disociación cognitiva de no entender que Cristina es millonaria, que Máximo es millonario, que no trabajó en su vida, es increíble, es un fenómeno increíble, propio de un conjunto sectario. Claro, solo de esa manera construís la ceguera, con el odio hacia el otro, exacerbado, que genera bandos, y el miedo, ¿no? El miedo a decir y ser expulsado de ese bando en el que estás. Es ella multimillonaria, que además siguió pidiendo, ahora aflojó un poco con el sueldo nomás, pero se quedó con la pensión, la jubilación como presidenta y el sueldo, y pidió judicialmente no pagar ganancias. Después, esto te dice cómo es ella, te dice todo. Ahora, después se aflojó un poco y renunció al sueldo. Renunció, no, es insostenible, no podés cobrar 12 monumentos del Estado. Es decir, cualquier diputado nacional, cualquier agente del Estado, ni bien entra de pregunta, ¿usted va a cobrar la jubilación o va a cobrar el sueldo? Es así. Así tenga 25 años o 65. Así que lo tenía que renunciar igual, y renunció tras los fallos también a no pagar ganancias, pero ella los pidió judicialmente y los cobró durante un tiempo. Es decir, te muestra quién es multimillonario, es así. Y sus socios, los Infran, son la oligarquía provincial del siglo XIX en el XXI. Es decir, son los multimillonarios, son los que en otra época, los que fueron los Blaquier, los Patrón Costa, son los Mansur, Infran, Gioja y Kirchner en Santa Cruz. Señores feudales, propietarios y dueños de sus provincias en bienes inmuebles y en poder, hecho todo al calor del Estado. Sí, sin ninguna duda. Un gusto esta conversación. Muchas gracias por el tiempo y la ilustración al respecto de estos temas. Muchas gracias. Muy bueno, igualmente, que tengan buen día. Bueno, seguimos en un instante. Era Sergio Brevalla, diputado nacional, poniendo una atención. 70% de la ocupación de camas en Capital Federal, que tanto título se lleva, tiene que ver con situaciones no COVID.